tal, amigo de Custodias? Bueno, antes de empezar la parte 8 de Lima Nostálgica, me han estado pidiendo, creo que me he pasado de tiempo. Bueno, quería comentarles, y creo que lo comenté en los videos anteriores, de que ya pueden unirse al canal, ya está la pestaña activada para que sean miembros del canal. Los costos son razonables, son módicos, unos 5 y 10 soles. Y también está el código QR si quieren colaborar, para tratar de hacer, en medida de lo posible, el mejor contenido que pueda tratar de hacer. No sé si, cómo se va, cubrir las expectativas, pero bueno, la idea es esa, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, arrancamos la parte 8 de Lima Nostálgica, con un lugar memorable, que es el Tip Top, ¿no? Hay lugares que no solo existen en la ciudad, sino también en la memoria. Uno de ellos es el Tip Top, ese refugio de luces cálidas y sabores persistentes que desde 1953 comenzó a latir en el corazón del Lince, como una promesa de modernidad y encuentro. Fue en el año 1953 cuando los esposos María Inés Delgado de Bracale y Carlos Bracale Ramos regresaron de sus viajes por Estados Unidos y Europa, con una idea que parecía adelantada a su tiempo: traer al Perú el concepto del autoservicio, donde el automóvil no era solo transporte, sino parte de la experiencia. Y así, bajo el cielo limeño de mediados del siglo, nació Tip Top, primero como una modesta heladería, casi tímida, sin saber que estaba destinada a convertirse en historia viva. Los 50 comenzaron a deslizarse entre motores encendidos y bandejas que llegaban hasta las ventanas de los autos. En aquellas noches de juventud, entre los años 50 y 60, Lima soñaba con parecerse al mundo. Y Tip Top era ese pequeño fragmento de modernidad donde los Studebakers y los Chevrolet se alineaban como testigos de una nueva costumbre. Familias enteras, parejas jóvenes, amigos con risas interminables, todos se encontraban en ese lugar algo más que comida, encontraban pertenencia. Con el paso del tiempo, lo que nació como heladería creció. Ya no eran solo helados. Llegaron las hamburguesas, papas fritas, sándwiches, salchipapas, sabores que quedaron para siempre en el recuerdo. Y así, década tras década, de los años 60 en adelante, Tip Top fue viendo cambiar la ciudad. Nuevas avenidas, nuevos gobiernos, nuevas construcciones, nuevas generaciones, nuevas formas de vivir, pero siempre el mismo espíritu intacto y calidad a aquellos comensales que estuvieron desde la génesis y trasladaron a distintas generaciones la conciencia de un lugar que mantenía su prestigio y que seguía siendo un legado en la ciudad para distintas generaciones a futuro. Ir a Tip Top en familia y con amigos era sentirte bien tratado, importante, y un momento de disfrute único, como estar en una fuente de soda norteamericana que te traslada inconscientemente a estar en dicho país, tal cual como uno lo veía en las películas. En los años 90, cuando las grandes cadenas internacionales comenzaron a invadir Lima, muchos pensaron que aquel rincón clásico desaparecería, que sería anticuado esa forma nueva de servicio rápido al cliente. Pero no fue así. Tip Top resistió, aferrado a su esencia, a su originalidad, como si supiera que su verdadera fortaleza no está en competir, sino en recordar, en transmitir y no alterar un legado de vivencias, manteniendo una esencia fundamental: el buen servicio y calidad en ello. Mientras todo cambiaba, Tip Top permanecía fiel a su historia, fiel a su gente. Lastimosamente, el local de la avenida Benavides, en Santiago de Surco, tuvo que cerrar. Fue vendido en inmobiliaria. Fue el primer gran golpe que los fieles comensales que avisoraban que el declive estaba en camino, y estar pendientes a su nombre y su legado, una especie de patrimonio gastronómico de la ciudad. Y el tiempo siguió avanzando hasta llegar al 2025, cuando incluso tuvo que defender su nombre ante usos indebidos. Pero aquello no fue solo una batalla legal, fue la confirmación que el Tip Top ya no era un simple restaurante, sino un símbolo, un pedazo vivo de la memoria limeña que se negaba a diluirse y que reafirmaría que se mantendría en pie para la satisfacción de esa gran masa de clientes, con fidelidad, que conocían la historia, que por muchas generaciones fueron tomando la posta. Hoy
a poco de cumplir 70 años de historia, Tip-Top sigue ahí, en la misma avenida Arenales, como un puente entre generaciones. Abuelos que regresan con sus nietos, padres que repiten rituales de infancia, jóvenes que descubren casi con asombro que el pasado también puede tener sabor. Porque al final Tip-Top no es solo comida rápida, es el eco de una Lima que aún respira en cada malteada, en cada salchipapa, en cada sándwich, en cada noche iluminada por faroles antiguos, que la atención en su vehículo será amable y respetuosa. Ese es el lugar donde el tiempo no pasa, solo queda, esperando a ser recordado. Totalmente el Tip-Top hasta ahora mantiene la esencia de hace 30, 20 años atrás. Esa es la clave del éxito, mantener la calidad en el servicio. Ahora nos vamos a este restaurante recordado por muchos, ¿no? El restaurante Costa Verde. En una Lima donde el mar parecía guardar secretos antiguos y la brisa salada traía historias que pocos escuchaban, nació un sueño en el año 1972. No era solo un restaurante, era una apuesta contra el tiempo. Ese sueño tenía nombre, era el restaurante Costa Verde. Y detrás de él, un hombre que no entendía de límites, Raúl Modenesi de la Rosa. Dicen que todo empezó con el sonido de las olas rompiendo contra la costa, y con un hombre que ya había aprendido a desafiar el agua como nadador, pero que ahora quería conquistar algo distinto, querer el sabor y la comida peruana. En 1972, mientras muchos aún dudaban de la gastronomía como camino de vida, él sembró una idea que parecía imposible: un restaurante frente al mar, en una época en la que nadie imaginaba que la cocina peruana algún día conquistaría el mundo. Y entonces llegaron los años duros. 1975. Una noticia cayó como tormenta. El local fue expropiado. 90 días para desaparecer. 90 días para borrar un sueño. Pero hay historias que se niegan a terminar así. Raúl no gritó, no huyó, simplemente habló. Y frente al entonces presidente Francisco Morales Bermúdez, defendió lo que había construido con esfuerzo. Y ocurrió algo casi real. El restaurante no desapareció. El cuartel se levantó al costado. Y el sueño sobrevivió. Pero Lima no era una ciudad fácil. Pasaron los años y llegaron los tiempos del miedo. En medio del terrorismo, cuando muchos negocios cerraban y las noches se volvían inciertas, el restaurante Costa Verde seguía encendido, como un faro, hasta que un día la historia casi se rompe. Un intento de secuestro, disparos en plena salida de su oficina, una secretaria herida, y un milagro, ni una bala lo tocó. Hay momentos en la vida en los que todo se detiene, y decides si sigues o desapareces. Y Raúl Modenesi siguió. Y mientras el país cambiaba, él hacía algo silencioso, pero poderoso. Viajaba, aprendía, traía cocineros del mundo, y sin darse cuenta hacía algo más grande. Llevaba el sabor del Perú hacia afuera. Hace más de 40 años, cuando la comida criolla era vista como algo simple, casi olvidado, él apostó por ella. Le dio valor, le dio escenario, le dio dignidad. Hoy, cuando el mundo aplaude la gastronomía peruana, pocos recuerdan que hubo un hombre que sembró como nadie todo este origen de la comida peruana. Los años siguieron pasando, 27 años manteniendo una calidad impecable, recordines, reconocimientos, viajeros que regresaban 20 años después, solo para comprobar que el sabor seguía intacto. Y mientras todo eso ocurría, su vida también se llenaba de historia. 52 años de matrimonio, hijos, nietos, y ese detalle que lo dice todo. Al final, volvió a quedarse solo en su restaurante, como al comienzo. Porque hay sueños que, aunque crezcan, nunca dejan de ser personales. Hoy, cuando alguien se sienta frente al mar de la Costa Verde, quizás no lo sepa, pero cada plato lleva algo más que sabor. Lleva resistencia, lleva historia, lleva el eco de un hombre que en 1972 decidió crear y creer cuando nadie más lo hacía. Y en cada bocado
late todavía ese viejo sueño que nunca se rindió. El restaurante Costa Verde tuvo uno de los capítulos más duros muchos años después de su época dorada. Ya no era el tiempo de los aplausos ni de los reconocimientos, sino el de los silencios incómodos y las decisiones difíciles que duelen. El restaurante que había nacido frente al mar, que había resistido expropiaciones, violencia y el paso de décadas, enfrentaba ahora otro tipo de batalla, un conflicto con la municipalidad de Barranco. El terreno donde funcionaba, ese mismo que durante años fue punto de encuentro y símbolo de esfuerzo y de la gastronomía peruana, fue finalmente recuperado por la municipalidad. El argumento era claro: devolver ese espacio a su uso público, abrirlo para los vecinos, transformarlo en un lugar común libre. Pero las despedidas nunca son limpias. En mayo de 2016, el desalojo no solo fue un trámite, hubo policías, tensión, trabajadores que permanecieron dentro, casi como si defendieran no solo un edificio, sino una vida entera construida entre paredes, aferrados a recuerdos, a rutinas, años que no podían empacarse en cajas. Fue una batalla campal, durísima. Se lanzaron objetos, gases lacrimógenos. Inclusive, muchas personas salieron heridas dentro de estos enfrentamientos. Y luego el vacío. Lo que vino después no fue el renacer que muchos imaginaron. El terreno ubicado frente a la playa de Las Cascadas quedó una especie de limbo, donde antes había mesas, risas y platos servidos con orgullo, con elegancia. Comenzaron a aparecer autos abandonados, carrocerías rotas, llantas deshechas, basura, polvo acumulándose como si el tiempo también hubiera decidido quedarse ahí. El lugar que alguna vez fue símbolo de la gastronomía peruana terminó convertido en un depósito silencioso, vigilado, pero muy descuidado. A su alrededor la escena era aún más dura: basura esparcida, botellas vacías, restos olvidados, y un edificio que poco a poco se iba desmoronando. Las paredes cubiertas de pintas, los ambientes invadidos por desechos, la presencia de animales callejeros, y por las noches, sombras que no tenían nada que ver con la historia que allí se escribió. Algunos vecinos pedían demolerlo, otros solo lo miraban con tristeza, otros con indiferencia, porque no solo era un terreno en disputa, era un recuerdo. Así terminó, al menos por ahora, uno de los capítulos más melancólicos de la Costa Verde. No con aplausos ni con un último brindis frente al mar, abriendo un champán, sino con el eco de lo que fue, y la incertidumbre de lo que nunca llegó a ser. Porque hay lugares que incluso en ruinas siguen contando historias, y este todavía susurra las suyas al viento salado de Barranco. De verdad una pena lo de la expropiación. Bueno, le ganó el juicio el municipio de Barranco al restaurante Costa Verde, pero sí recuerdo que era lujosísimo, era un restaurante de élite y muchos artistas iban a compartir, a comer ahí, ¿no? Se puede decir que fue el primer restaurante gastronómico internacional, digamos, que comenzó a abrir puertas a muchos turistas. Bueno, y ahora que estamos cerca, por Miraflores, estamos en Barranco, pasemos a Miraflores, hablemos de la concha acústica del Parque Salazar. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué recuerdos! A ver, hubo un tiempo en que el mar de Miraflores no estaba enmarcado por vitrinas ni terrazas comerciales, sino por risas, pasos lentos y tardes interminables. Ahí donde hoy se levanta el Arcomar existía un lugar que parecía suspendido en otra época, el viejo Parque Salazar. Pero si uno cierra los ojos y escucha con atención, todavía puede oír el eco de la concha acústica. Fue inaugurada en 1961, diseñada por el arquitecto Jorge de los Ríos, como el corazón palpitante de aquel parque. No era solo una estructura de cemento curvo, era un escenario donde la ciudad encontraba su voz. Antes de eso, el parque ya era un refugio: árboles frondosos, flores que se mecían con la brisa, bancas ocupadas por lectores solitarios o enamorados y silenciosos. Un lugar donde Lima parecía más lenta, más humana, más cercana. Y en medio de todo, como si abrazara el sonido del océano,
estaba ella, la concha acústica. Cada cierto tiempo las tardes se transformaban. La orquesta sinfónica afinaba sus instrumentos y sin necesidad de entradas ni puertas, la música comenzaba a expandirse por el aire. Era gratuita, pero valía todo. La familia se reunía, los niños corrían sin entender del todo, pero sintiendo la emoción. Los autos cerraban los ojos y por un momento la ciudad dejaba de pesar, porque ahí, en ese pequeño escenario, Lima aprendía a escucharse. Pero la concha no solo guardaba música. Alrededor de su pista de cemento, la vida seguía girando. Jóvenes patinando en círculos. Más adelante, arcos de fulbito para que puedan jugar, hacer deporte. Reses que cruzaban en el viento. Partidos improvisados de fútbol. Es un espacio donde el arte y lo cotidiano convivían sin esfuerzo. Un lugar donde nadie necesitaba permiso para ser feliz. Mucho antes, en 1937, ese mismo acantilado había sido testigo del sacrificio de Alfredo Salazar Southwell, cuyo nombre terminaría marcando el destino del parque. Y años después, en 1953, un cóndor de piedra vigilaría el lugar, como si cuidara la memoria de todo lo que ahí ocurría. Y así, entre historias reales y ficticias, el parque se volvió eterno. Escritores como Julio Ramón Ribeiro, Alfredo Bryce Echenique y Mario Vargas Llosa lo inmortalizaron en sus páginas, en sus relatos. El parque no solo era un escenario, era un espejo de la sociedad, de sus sueños y sus fracturas, pero el tiempo siempre cobra. A finales del siglo XX, el parque comenzó a transformarse. Lo que antes era verde, íntimo y libre, dio paso a concreto, comercio, vamos a decir una transformación en modernidad. Y así nació el Larcomar, un lugar imponente, lleno de luces, moderno, futurista, con tiendas, miradores al océano, un símbolo de una nueva Lima, que se proyectaba para ser más global, más rápida, más distinta. Sin embargo, hay cosas que no desaparecen, porque aunque hoy millones caminen por Larcomar sin saberlo, bajo sus pasos aún duerme el eco de aquella concha acústica, aún resuenan los violines, aún giran los patines en círculos invisibles, aún suena una pelota rebotando en esa cancha donde jugaban partidos interminables, aún alguien en algún rincón de la memoria sigue escuchando un concierto al atardecer, porque el Parque Salazar no se fue del todo, se quedó en quienes lo vivieron, en quienes alguna vez se sentaron en sus bancas, en quienes sin saberlo fueron parte de una Lima que ya no existe, pero que aún respira suave, como una melodía lejana frente al mar. Totalmente, me acuerdo, la concha acústica era icónica en el circuito de playas, ¿no? Era súper icónica, y mucha gente iba a jugar fulbito, o a patinar skate, o patines. Era un lugar que convocaba a mucha gente, ¿no? Y que bueno, después fue el monstruo que fue el Larcomar. Ahora hablaremos de una fuente de soda que estuvo poco tiempo, pero que marcó una época. Esto me lo han pedido muchas personas, que es la fuente de soda Boom. A ver, hay lugares que no duran lo suficiente, pero dejan huellas que el tiempo no logra borrar. A espaldas de la Municipalidad de Miraflores, en la tranquila pero siempre avenida Díaz Canseco, existió uno de los rincones que parecían adelantados a su época. Se llamaba Boom. Corrieron los años entre 1979 y 83. Lima atravesaba tiempos complejos, crisis económica, cambios sociales, una ciudad que crecía sin detenerse, pero en medio de todo eso, Miraflores aún conservaba ese aire de barrio moderno, juvenil, casi cosmopolita. Y fue así donde el boom encontró su lugar. No era solo una fuente de soda, era una heladería, un restaurante, un punto de encuentro, pero sobre todo una experiencia. Desde afuera ya prometía algo distinto. Su techo de semiesferas acrílicas dejaba pasar la luz de una manera casi real, como si el sol se filtrara dentro de otro tiempo. Había un diseño y un intento claro de mirar hacia el futuro, de traer a Lima a ese estilo que en los años 70 se veía en cafeterías y diners de Estados Unidos y Europa. Entrar al boom
Era como entrar a una pequeña cápsula del mañana. Adentro la vida sucedía sin apuro. Oficinistas que escapaban del mediodía con menús ejecutivos accesibles, familias que se dan un gusto sencillo pero especial, jóvenes que encontraban en sus mesas un lugar para conversar, reír o simplemente dejar pasar la tarde. Los helados, las sodas, los platos económicos, todo tenía ese sabor cotidiano que sin darse cuenta se vuelve inolvidable. En aquellos años Miraflores no era un distrito lleno de franquicias y grandes cadenas que es hoy. Lugares como el Boom eran parte de una identidad más cercana, más humana. Competía sin saberlo con otros clásicos de la época como el Tip Top, que hemos hablado en esta custodia, que desde décadas antes había marcado el camino de la comida rápida en la ciudad. Pero el Boom tenía algo distinto. Tenía ese aire sesentero, setentero, esa mezcla de optimismo y melancolía, esa sensación que el futuro estaba cerca, aunque nunca terminaba de llegar, y luego simplemente desapareció. Entre 1983 y los años que siguieron, 84-85, como tantos negocios de aquella Lima cambiante, el restaurante o fuente de soda Boom cerró sus puertas, sin despedidas formales, sin grandes titulares, solo el silencio. El local cambió, la avenida siguió, la ciudad avanzó. Pero quienes lo conocieron todavía lo recuerdan. Recuerdan la luz entrando por el techo, esa semisfera de colores, el sonido de los vasos, las conversaciones largas, es decir, la sobremesa, ese pequeño lujo de lo simple. Porque hay lugares que no necesitan décadas para volverse eternos. Bastan unos pocos años, como de 1979 al 83, 84, para quedarse a vivir para siempre en la memoria de la gente y de una ciudad. De verdad, si no llegué a conocer del todo el restaurante Boom, pero recuerdo a grosso modo, pero sí ya después me han hablado muchas personas que era muy bueno y había mucha concurrencia, ¿no? Mucha gente de distintos distritos se acopiaban ahí bastante, ¿no? Era un lugar, vamos a decir que quería entrar a ese perfil tipo tip top, ¿no? Y enclavarse en el tiempo, ¿no? Pero bueno, la coyuntura de esos años fue dura. Y ahora hablaremos de otro cine más, porque en la historia vamos a tener, creo que en todos los capítulos vamos a tener un cine. Hablaremos del gran cine country o country. Hay lugares que no solo proyectaban películas, proyectaban vidas enteras. En la cuadra 4 de la avenida Hipólito Unanue, hoy conocida como avenida César Vallejo, se levantaba un cine inolvidable con una arquitectura acorde a su época, el viejo cine country. Y aunque hoy esté cerrado y sus paredes olvidadas, hay quienes aún lo ven cuando cierran los ojos. En el corazón del Lince, entre las décadas de 1960 a 1980, un refugio para jóvenes, familias y soñadores que encontraban en su penumbra algo más que entretenimiento. Encontraban escape, distracción, emoción, además del sentido de pertenencia. Era un cine muy concurrido por los residentes del distrito. Las tardes comenzaban con las matinales, niños con monedas apretadas en la mano haciendo cola con impaciencia mientras el olor a cancha recién hecha se mezclaba con la emoción. Las luces se apagaban, el mundo cambiaba. Ahí, en esa pantalla temblorosa, se viajaba sin moverse del asiento, con películas y estrenos para todo tipo de público. Pero el cine country no dormía temprano. Llegaban las funciones de medianoche, el barrio se volvía más callado y adentro la vida apenas comenzaba para terminar antes del amanecer. Parejas que buscaban un rincón oscuro, amigos que se escapaban de casa, miradas que se cruzaban sin decir nada. Era un punto de encuentro para socializar entre jovencitas y jóvenes de aquella época. Era otro tipo de cine, más íntimo, más cómplice y más discreto. Y entonces en ciertos días que parecían distintos, el cine dejaba de ser cine para darle multifunciones de uso. El escenario cobraba vida. Las promociones escolares organizaban conciertos
y el lugar vibraba como si las paredes fueran a ceder. Ahí sonaban guitarras eléctricas, gritos adolescentes, sueños que nacían entre acordes y sonido de percusiones. Subían al escenario grupos que marcarían una época, como los Daltons, los Yorks, los Psychos, los creadores del punk. La llamada nueva ola peruana encontraba en ese lugar un hogar improvisado donde cada canción parecía eterna. Aunque durara apenas unos minutos, la gente lo disfrutaba como si fuera eterno. El cine country era más que concreto y butacas. Era el primer beso en la última fila, la risa que no se podía contener, el miedo compartido en una escena oscura, el aplauso espontáneo con la música que lo invadía todo. Era juventud en su estado más puro. Pero el tiempo, como siempre, siguió su camino. Llegaron los cambios, nuevas formas de entretenimiento, nuevas costumbres. Y poco a poco, como tantos cines de barrio en Lima, el country fue apagando su luz. En los años 80 incluso se intentó darle una segunda vida como teatro, pero su estructura no lo permitió. No estaba hecho para otra cosa. Había nacido para hacer cine y tal vez para hacer recuerdo. Con el tiempo sus espacios fueron ocupados por otros usos, como ocurrió con muchas salas antiguas de la ciudad. Pero lo que nunca pudo ser reemplazado fue lo que se vivió adentro. Hoy, que pase por esa avenida difícilmente imaginará lo que ocurrió. No verás colas, no escucharás los aplausos, no sentirás el temblor de una guitarra en vivo. Pero si uno se queda un momento en silencio, quizás muy al fondo todavía se escucha un eco, un proyector encendiéndose, un público expectante, una canción que empieza, y en la oscuridad el viejo cine country resistiéndose a desaparecer del todo. Tal cual. Cine country, yo sí recuerdo que fui muy niño y un tío trabajaba al costado, trabajaba en una chicharronería y vendía sándwiches ahumados, de pan con chancho ahumado. Impresionante. Qué gran recuerdo me trae el cine country. Bueno, sigan suscribiéndose, comenten por favor. Es importante el comentario para poder responderles inmediatamente. Ante el QR, como reitero, si quieren colaborar. Y únanse al canal, sean miembros del canal, ¿no? Hay una serie de beneficios. Y más adelante ya voy a tener unos patrocinios para ver si se puede sortear algunas cosas a todos los seguidores, a los fieles seguidores y a la gente que se una. Espero que te haya gustado este capítulo. Ya la Lima Nostálgica parte 9, como saben, es cada 15 días Lima Nostálgica. Yo ya tengo ahí varios lists que si quieren pueden revisarlos. Y bueno, comenten, suscríbanse y compártanlo si les gusta el material. Espero que les haya gustado y chau.